Hola bocateros, hoy preparamos unos ricos helados de chocolate con un relleno cremoso y saludable, ya veréis qué fácil. Como base para nuestro helado vamos a utilizar plátano. El resultado es un helado cremoso y saludable sin grasas ni azúcares añadidos. Pelamos 6 plátanos grandes que estén maduros y los cortamos en rodajas. Colocamos las rodajas de plátano dentro de una bolsa para congelar alimentos. Cerramos y congelamos el plátano un mínimo de 4 horas. Si aprovechamos y compramos plátanos o bananas de oferta, podemos hacer este paso y tenerlos congelados durante semanas. Tras el tiempo de reposo y en el momento de hacer el helado, sacamos el plátano del congelador y separamos las rodajas. Ahora ponemos el plátano en una picadora, un vaso americano o en un robot de cocina. Añadimos 2 cucharadas de crema de cacahuete. Si la queréis hacer casera, no os perdéis mi receta. Os he dejado el enlace al vídeo en la caja de información. Añadimos también 3 cucharadas soperas colmadas de cacao puro en polvo y un chorrito de bebida vegetal o leche. Cerramos y comenzamos a triturar. Paramos de vez en cuando y ayudamos bajando los ingredientes. Este helado también se puede hacer con una batidora de mano, tal y como os enseñé en la receta del helado de chocolate sin grasa ni azúcar. Os recomiendo parar cada poco tiempo para que la batidora no se queme ni estropee. Mirad cómo poco a poco se va formando el helado. Trituramos hasta que no queden trozos de plátano y conseguir una crema homogénea. Y helado de chocolate terminado, fijaos qué cremoso. Ahora mismo ya lo podríamos comer así fresquito y cremoso, pero no vamos a caer en la tentación y vamos a continuar con la receta. Ahora forramos con papel film un recipiente cuadrado o rectangular de unos 20 centímetros de diámetro y colocamos una capa de galletas rectangulares. Distribuimos el helado sobre las galletas. Por último colocamos otra capa de galletas, las ponemos en el mismo sentido y haciéndolas coincidir con las galletas que hemos puesto en la capa de abajo. En este punto reservamos nuestro helado en el congelador un mínimo de 2 horas para que se congele bien y poder cortarlo en porciones. Tras las horas de reposo sacamos el helado del congelador, lo dejamos reposar unos 5 minutos, desmoldamos y lo cortamos en porciones individuales. Mirad qué rico, así ya lo podemos comer. Pero le vamos a colocar un palito de madera y congelamos de nuevo unos 30 minutos antes de darles un baño de chocolate. Mientras tanto derretimos en el microondas en intervalos cortos de pocos segundos 150 gramos de chocolate con un 70% de cacao. Ponemos el chocolate fundido en un vasito y dejamos que se atempere. Y ahora ya sí sacamos los helados del congelador y les damos un baño de chocolate. Los colocamos sobre papel de horno para que posteriormente sea más fácil despegarlos y los reservamos de nuevo en el congelador hasta el momento de comerlos. También podemos añadir unos cacahuetes cubiertos de chocolate previamente troceados para dar un toque crunchy a nuestros helados, o bien los podemos cubrir con una capa de chocolate blanco. Y ahora ya sí toca probar estos ricos helados de chocolate. ¡Qué rico! El relleno queda cremoso y tiene un sabor muy bueno. La capa exterior de chocolate crujiente le va de maravilla. Ya habéis visto que son unos helados muy fáciles de preparar y les podemos añadir la cobertura que más nos guste. Además podemos poner el palito o bien comerlos en formato sándwich. Nos vemos pronto bocateros. ¡Chao!